Ya estamos de vuelta aquí en un nuevo día, el matinal de Atacama Noticias, y ya estamos listos para nuestra próxima entrevista, donde vamos a hablar sobre el turismo. Así que le damos la bienvenida a Rodrigo Salaquet. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí para el matinal Un Nuevo Día. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Hola, Rodrigo. Buenos días. Rodrigo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Rodrigo, queríamos hablar sobre el turismo porque precisamente hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo, pero queríamos hablar en el ámbito patrimonial y en ese sentido, ¿qué se podría destacar de la región de Atacama en el turismo patrimonial? Bueno, comentarles que Atacama y, Copiapó y en general toda la región de Atacama tiene una cantidad importante de infraestructura, de historia y de tradiciones que tienen que ver con la minería. Tenemos una cantidad importante de elementos patrimoniales culturales que han desarrollado desde bastante tiempo hasta ahora, digamos, los grupos de tour operadores, y que se desarrolla principalmente a partir de estas ruinas o estos pueblos, estas placillas que se encuentran abandonadas y que principalmente están en los valles, ¿no es cierto? Podemos hablar, por ejemplo, de las ruinas del mineral de Chiñarcillo, de las ruinas de Cerro Blanco. Yo hace un par de meses atrás estuve en Cerro Blanco, espectacular, las ruinas, etcétera. Entonces hay una cantidad importante que tiene que ver justamente con la historia minera, pero también hay otra vertiente que tiene que ver también con todo lo que es la historia prehispánica del Valle de Copiapó. Tenemos una cantidad importante de elementos arqueológicos que tienen que ver con las tradiciones incadiaguitas, Copiapó y actualmente, digamos, con las tradiciones coyas. Ahí podemos tener un turismo patrimonial que podríamos de alguna u otra manera dividirlo entre un turismo patrimonial histórico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la minería, y otro turismo que tiene que ver con los pueblos originarios, mal llamado antiguamente el turismo étnico, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene también la ciudad de Copiapó, Vallenar, Chañaral, etcétera, una cantidad importante de elementos culturales que se encuentran a disposición de las personas para que se pueda desarrollar este turismo patrimonial en la región de Atacama. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Si bien existe mucho material, principalmente libros, material informativo, incluso tú has escrito más de alguno de ellos, tenemos como habitantes de Atacama esa información en el sentido, lo pregunto porque si bien hay mucha infraestructura, acá en Copiapó hay muchos lugares que son muy conocidos, por ejemplo la estación de ferrocarriles, por decir uno de ellos, y en otras comunas también hay varios. Lo visitamos, somos frecuentes visitantes de estos centros de infraestructura, y si los visitamos conocemos su historia. ¿Cómo tú analizas esta situación? Trabajé 10 años en el Museo Regional de Atacama y te comento que era bastante visitado, ¿no? Era bastante visitado, se le hacían visitas guiadas, teníamos exhibiciones temporales, exhibiciones permanentes. Ahora, el problema que ocurre en algunos de estas infraestructuras históricas, principalmente arquitectónicas, es que se encuentran en deplorable estado, se encuentran en muy mal estado, y al encontrarse en mal estado, eso da pie a que entren saqueadores, ladrones, y se roban una cantidad importante de estos elementos que se encuentran en esta estructura arquitectónica. Por otro lado, tenemos avenidas públicas, ¿no es cierto? Bueno, acá la Alameda es una de las más conocidas, donde también hace un tiempo atrás, desde hace un tiempo atrás, principalmente desde mediados del siglo XIX, hay una cantidad, se empiezan a colocar una cantidad importante de estatuas, de monumentos, y que al día de hoy lamentablemente se encuentran completamente vandalizados, saqueados, ¿no es cierto? Empezando por la estatua de Juan Godoy, que se encuentra al frente de la iglesia de San Francisco. Le robaron primero su escudo, ¿no es cierto?, que era muy interesante ese escudo porque tenía una rareza heráldica. Esa estatua fue hecha en Francia, y como no conocían cómo eran los huemules, crearon ahí una especie de dragón. Entonces era un cóndor y un dragón, una rareza heráldica bastante interesante en términos simbólicos, pero que lamentablemente ya no la podemos ver porque se la robaron.
Se robaron también 8 detalles que se encontraban alrededor de esa estatua. La pileta de fierro forjado que tenía esa estatua también no existe. Bueno, ¿para qué hablar de la espada de la estatua de los batallones de Atacama? ¿Para qué hablar también de otros elementos como la placa conmemorativa, ¿no es cierto?, en el monumento que levanta la colonia libanesa en el centenario de la ciudad de Copiapó, etcétera? Entonces es bastante complejo eso, porque la gente va, sí, qué bonito el patrimonio, se saca un par de fotos, pero luego se olvida y cuando va a ver, qué sé yo, la mina Tránsito al interior de Tierra Amarilla, o Chañaral de las Ánimas, o el túnel del ferrocarril espectacular que aún existe en Chañaral de las Ánimas, vemos que en el fondo es un baño y que está lleno de, qué sé yo, de excremento, que está sucio. Entonces, este valor patrimonial que la gente tiene por el patrimonio de Atacama, histórico, prehispánico, yo lo relativizaría en algún momento, porque es fácil que la gente se olvide, digamos, y bueno, está ahí hace 100 años y si le saca un poquitito, va a seguir estando 100 años. Y lamentablemente no es así. Ahora, efectivamente hay una cantidad importante de bibliografía, de literatura, de documentales que hablan de la historia regional y que se vinculan directamente con el patrimonio y con el turismo patrimonial, y que bueno, ustedes la pueden encontrar en el Museo Regional de Atacama. Ahí está la biblioteca patrimonial con los boletines del museo, algunos de los libros que hemos escrito y otras publicaciones de otros destacados historiadores, investigadores, antropólogos, arqueólogos. Y bueno, y varios documentales también que podemos ver que están dando vuelta en la red. Entonces yo creo que sería lo ideal es que la gente, antes de ir, por ejemplo, a la Casamata, donde allá se les va a hacer, digamos, un tour y una visita guiada con los expertos que allí trabajan, ojalá poder tener una suerte de pequeña introducción del lugar hacia donde va a ir, para ya más o menos tener una idea clara de lo que esta persona o de lo que el turista con el que se va a encontrar. Claro. Rodrigo, y te quería preguntar cuál crees que es como la importancia, no, más allá del turismo, para la gente de la misma región, la importancia de conocer sobre el patrimonio, de conocer sobre sus propias raíces, como para la identidad actual de la región. Mira, pues yo soy historiador, para mí es vital, es muy importante, sobre todo en esta era, en esta vorágine, digamos, del mundo moderno, donde todo se globaliza, donde todos son iguales, y sí, efectivamente es así, pero resulta que tenemos particularidades, tenemos un modo de ser diferente, tenemos un territorio que es completamente diferente a lo demás. Creo que es importante rescatar nuestras raíces, porque nosotros no somos como las aves, como los pájaros que andamos volando para todos lados, ¿no es cierto? Tenemos raíces, tenemos un lugar, tenemos una patria chica, como diría Octavio Paz, ¿no es cierto?, este destacado escritor mexicano. Tenemos una patria chica que nos vincula al territorio, y ese territorio de alguna u otra manera tiene una vinculación con nuestro pasado, con nuestros padres, con nuestros abuelos, etcétera. Y ese territorio es importante, y los elementos culturales, los sistemas culturales que se desarrollan dentro de ese territorio son los que nos dan una identidad propia que nos hace diferente de los demás. Entonces creo que es importante, porque entendiendo la historia, valorando la historia a través de este turismo patrimonial con responsabilidad, nos hace ser personas más conscientes, nos hace tener de alguna u otra manera una vinculación que nos permite desde el presente, analizar el pasado y enfocarnos y desarrollarnos hacia el futuro, pero mirando todas las estructuras anteriores, las estructuras históricas, para no volver a repetir los antiguos patrones culturales o los antiguos errores, ¿no es cierto? Los romanos ya lo decían, historia maestra vita, es decir, la historia es la maestra de la vida. Yo, conociendo mi pasado, puedo entenderlo, comprenderlo, proyectarlo desde el presente hacia el futuro, para no cometer, digamos, los mismos errores que cometimos hace 200, 300 años atrás. Y esto también aplica para la historia personal, no solamente para la historia regional o para la historia nacional o mundial, sino también para la historia personal. Si yo sé que una determinada decisión me va a llevar a una situación conflictiva como la que ocurrió hace años atrás,
porque afortunadamente tenemos memoria y tenemos historia personal, yo sé entonces dónde voy a llegar. Por lo tanto, esta historia personal, este análisis que yo hago de la historia, también me puede servir a mí en forma en una forma práctica, digamos, aplicada a mi vida. Rodrigo, si bien durante las últimas semanas hemos sabido de remodelaciones, de arreglos en infraestructura, por ejemplo el Palacete Villaquisto, también tenemos alguna noticia que incluso la conversamos acá sobre el mausoleo de los héroes del batallón Atacama. También hay infraestructura que ahí tiene que haber un trabajo más de público-privado, porque hay infraestructura patrimonial que son privadas. Por ejemplo, la iglesia en Antoco tenemos un ejemplo claro. También lo que es la estación de ferrocarriles, que si bien uno se puede sacar fotos ahí en el frontis, no puede ingresar porque es privado. ¿Cómo habría que hacer para mejorar esa situación? Porque, por ejemplo, tú nos mencionabas en una de tus respuestas el mineral de Chañarcillo, pero el mineral de Chañarcillo, entre comillas, está ahí abandonado. No hay más que lo que existe, pero no hay alguien que se preocupe a lo mejor de mantenerlo. ¿Crees que nos falta a lo mejor un poco más de turismo patrimonial como hay en otros lugares acá de nuestro país, que aquí en la región de Atacama hemos dejado un poco abandonado este rubro, este ámbito? Sin duda nos falta bastante. Ahora tú señalas el mineral de Chañarcillo. Yo recuerdo cuando estaba de Ceremi de Cultura, la profesora Jacqueline Chacón hizo un mirador a la entrada del mineral de Chañarcillo, bastante bonito, moderno, con paneles solares, con paneles explicativos. Duró 3 meses. A los 3 meses lo vandalizaron. Claro. Porque estaba en el desierto, solo. Era para que la gente vaya, vea este panel antes de entrar al mineral de Chañarcillo. Y lo mismo ocurrió con un montón de paneles, por ejemplo, ahí en Inca de Oro, que hablan del camino del Inca, de las minas. Los destruyen, claro. Están solos en el desierto. Entonces también hay un tema no solamente de responsabilidad, sino que también un tema cultural. Un tema cultural en términos de respetar el patrimonio y de respetar la memoria de las personas que estuvieron allí y que trabajaron antes que nosotros. Escucha, que sería bonito, por ejemplo, yo recuerdo y tenemos alguna vinculación con un grupo de recreacionistas de la cuarta región, Mirador Batalla de los Loros, que ellos en ciertas fechas importantes de la cuarta región y que se vinculan a veces con la tercera región, hacen recreaciones de eventos importantes. Acá en Caldera, la recreación de la locomotora, en fin. Entonces debería de haber una vinculación más estrecha entre lo privado y lo público, porque ya una de las premisas de la economía es que los recursos siempre son escasos y las necesidades son múltiples. Por lo tanto, el Estado solo no puede llevar adelante esto, así que tiene que haber necesariamente una colaboración de las entidades privadas, pero una colaboración que nazca desde una convicción patrimonial, no una colaboración que nazca para limpiar la imagen corporativa de tal o cual minera. Claro. No, que tenga una convicción y que se saquen al gerente de asuntos públicos de esa compañía minera, el que venga siga con lo mismo, o sea, que haya una política a largo plazo. Si ese es el problema que hemos tenido en la Cámara, no existe una política a largo plazo de parte de los gobiernos regionales que han estado, porque ya vemos cómo está nuestro patrimonio, lamentablemente, ¿cierto? Está saqueado, está vandalizado, está abandonado, convertido en baño. Claro. Entonces, es bastante complejo. Sí tiene que haber, como señalo, una vinculación más estrecha entre organismos privados y públicos para el rescate, valoración y conservación del patrimonio, pero también de parte de la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que en ese sentido colaborar para que esto siga adelante, porque si no, lamentablemente todas estas estructuras antiguas, arquitectónicas, todos nuestros mitos, nuestras leyendas van a ser, o se las van a apoderar otros sistemas culturales, o las vamos a perder para siempre. Claro. Rodrigo, entonces, pero ¿cuáles serían los lugares que hoy están como aptos y que son recomendables para visitar actualmente en un turismo de patrimonio en nuestra región? Bueno, yo comenzaría por un city tour. Un city tour por la ciudad de Copiapó, ¿no es cierto? Por todas
el casco antiguo, ¿no es cierto? Empezando por la Universidad de Atacama, continuando por la Alameda. En la Alameda es un eje importante y tenemos varios elementos patrimoniales importantes, ¿no es cierto? En la Alameda estuvo ubicado el castillo, el llamado Castillo de Montalbán, que fue la casa solariega, la casa fuerte de Francisco de Aguirre. Está la iglesia de San Francisco, están todos los monumentos desde Manuel Antonio Mata hasta la de los batallones de Atacama. Cruzando la cuadra tenemos también el monumento que hace la Sociedad Leonesa en la ciudad de Copiapó. Tenemos y toda la arquitectura que tiene que ver, digamos, en esta zona patrimonial que se vincula al ferrocarril. Cercano también tenemos la Casa Mata, que es el actual Museo Regional de Atacama, que abrió sus puertas nuevamente, con 4 salas patrimoniales, con visitas guiadas, con elementos patrimoniales increíbles o sea, están todas las medallas del material de Atacama, las armas, los estandartes, etcétera. Lo mismo con elementos prehispánicos en la zona etnohistórica. Después tenemos la remodelada casa Tornini y Maldini, ¿no es cierto? La plaza de Copiapó, la iglesia de Copiapó y bueno, y el interior, hacia el interior del valle. Pero yo lo que más destacaría por el excelente estado de conservación en que se encuentra es la mina de Cerro Blanco. El poblado el poblado o la placilla de Cerro Blanco, que se encuentra en el mineral de Cerro Blanco. Es espectacular, ahí uno puede sentir la historia, puede hasta a veces un poco más tarde tal vez ver un poco de algunas sombras medias extrañas, ¿no es cierto? Es espectacular la placilla de Cerro Blanco, la gente yo la recomiendo ir. Y yo creo que se ha encontrado y todavía se encuentra en un estado importante porque es muy difícil llegar. Y como es muy difícil llegar, es muy difícil saquear. Por lo tanto, eso se encuentra en muy buen estado. Y luego tenemos, bueno, el clásico mineral Chañarcillo, donde están las minas, están los piques, está el cementerio ya guaqueado, lamentablemente, lo mismo que su placilla. Pero bueno, hacia el valle también tenemos elementos culturales, está el palacete, el mal llamado palacete Inca, ¿no es cierto? Está la fundición de Viña del Cerro, está el Pucará de Punta Brava, acá en el valle de Copiapó. Luego en Cheñaral tenemos al interior toda la tradición minera, ¿no es cierto? Desde las ruinas de Potrerillo, pasando por todas las otras pequeñas minas que están alrededor de Inca de Oro, y luego tenemos el Valle del Huasco con todas estas caletas bonitas que se encontraban cercanos a yacimientos mineros, etc. Entonces hay una cantidad importante que yo invito a la gente a que participe, a que vaya a visitarlo, pero con una responsabilidad. Si usted lleve y se quiere comer un cocaví ahí cerca, no le podemos decir que no porque no hay nadie vigilando, ¿no es cierto? Pero sí podemos decirle que lleve una bolsita y que se lleve su basura y que cuide el lugar donde usted está viendo, porque tanto usted como sus hijos como su nieto también tienen el mismo derecho de disfrutar estos elementos culturales, patrimoniales que nos hacen tener un sentido de pertenencia importante, completamente diferente y bastante rico en comparación con otras ciudades del norte de Chile. Así que ahí está la invitación para toda la comunidad atacameña y también para las personas que nos visitan de otras regiones, para que conozcan el turismo patrimonial de nuestra región. Rodrigo, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros, por haber hablado de este tema tan importante, tan entretenido también, y siempre es bueno saber de nuestra cultura, nuestra historia. Nuevamente te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros, Rodrigo. Gracias, muchas gracias a usted, Atacama Noticias. Un saludo a la gente, a todos los que los están viendo y mucho éxito en su noticiero que lo vemos todos los días. Que esté muy bien, Rodrigo. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Igual. Chao, chao.